Muchas gracias, Solón. Muchas gracias, Pedro, por la invitación. Y bueno, de nuevo comentarles que es un tremendo placer para mí estar con ustedes compartiendo hoy. Bueno, vamos a hablar sobre tumores de la glándula lagrimal, que es un área gigantesca de la patología orbitaria. Le comentaba, tanto el doctor Muro como el doctor Serpa, les comentaba que había hecho una charla, una presentación con un enfoque más bien práctico. Vamos a dar algunos manejos teóricos, pero el enfoque va a ser principalmente práctico. Sin embargo, pues por supuesto, tenemos que mencionar que entonces vamos a presentar algunos casos ilustrativos y algunas recomendaciones generales. Por ejemplo, muchas veces preguntan qué es mejor pedir, una tomografía o una resonancia. ¿Qué estudios complementarios debemos solicitar? Debemos solicitarlos simultáneamente que la tomografía. Deben estar los estudios siempre listos antes de decidir, de tomar alguna decisión quirúrgica. Cuando vamos a decidir una cirugía, decidimos una biopsia incisional o excisional. ¿Qué criterios tomamos para decidir una o la otra? ¿O decidimos dar tratamiento sin biopsia, que es algo bien controversial? Y las conclusiones finales. Entonces, déjame acomodar aquí una cosita. Bien, entonces, esta revisión no es tan nueva, pero quise incluirla porque está aquí el nombre de Vita Ismaili, que es una de las personas que más ha trabajado con patología maligna de la glándula lagrimal, con patología orbitaria en general, pero en particular su contribución en patología maligna de la glándula lagrimal es resaltar. Y ella en esta revisión de tumores de la glándula lagrimal menciona que se presenta un caso por millón de habitantes por año, constituye en su estadística aproximadamente un cuarto de las masas orbitarias en general, y en su estadística los tumores de origen epitelial constituyen más de la mitad de los casos, con el adenoma pleomorfo siendo el tumor benigno primario más frecuente de la órbita, el carcinoma hexadenoma pleomorfo y el carcinoma adenoideo quístico siendo los tumores malignos más frecuentes. En algunas estadísticas el carcinoma, o en la mayoría de las estadísticas que revisé, el carcinoma adenoideo quístico es el tumor maligno más frecuente de la órbita. Y bueno, hay otros como el carcinoma o el adenocarcinoma primario que no se origina de un adenoma pleomorfo, que es menos frecuente. Y los tumores linfoides que en algunas estadísticas aparecen con una mayor proporción, el linfoma con un aumento en la incidencia a nivel mundial y la hiperplasia linfoide. Y mencionar que las patologías linfoideas de la órbita comparten en parte sus características clínicas con patología inflamatoria benigna, como la dacronitis o inflamación orbitaria no específica localizada en la glándula lagrimal, con enfermedad relacionada con inmunoglobulina G4, sarcoidosis, poliangeitis con granulomatosis, que es la antiguamente llamada granulomatosis de Wegener, y el síndrome de Sjögren. Esto es importante porque algunas de estas patologías inflamatorias crónicas predispone al linfoma. Y vamos a ver un cuadro ilustrativo sobre ello. Y otros tumores como los mesenquimales o secundarios que abarcan en esta estadística un 10 al 15% de los casos. Hay otras, por ejemplo, en esta revisión del 62 al 2017. Claro, acá el 42% era inflamación orbitaria no específica. ¿Por qué? Porque hace apenas 25 años que se describe la enfermedad por IgG4 y más recientemente que se establecen los criterios diagnósticos. Por lo tanto, la inflamación orbitaria no específica, eh, pues antes abarcaba la gran mayoría de las lesiones inflamatorias. Hoy en día sabemos que es un diagnóstico de descarte. Fíjense que acá el 16% son linfomas, una proporción mayor que la que mencionamos antes, y una proporción menor de lesiones epiteliales. Puede ser que este sesgo ocurra porque en esta institución bioseaban todas las patologías de la glándula lagrimal y eso les daba un mayor porcentaje de patología inflamatoria de la glándula lagrimal. Ahora, ¿cómo se presenta un caso típico de la glándula lagrimal? Algunos son como este, donde el cuadro clínico casi que te grita, tengo un tumor de la glándula lagrimal. ¿Y por qué digo esto así? Bueno, porque el paciente tiene una clara asimetría con el exoftalmo izquierdo y una desviación inferomedial del ojo izquierdo. Entonces, si está desviado hacia inferomedial, tiene que ver algo con el cuadrante superexterno y ahí está la glándula lagrimal, por lo tanto, no puede ser otra cosa.
Otros son menos evidentes. Por ejemplo, acá, esta paciente venía porque tenía el párpado caído, tenía así lo relataba la paciente. Tenía una tosis palpebral superior derecha. Efectivamente, sí tiene una tosis palpebral superior derecha, pero aquí es menos evidente, no hay el exoftalmo, es menos evidente la desviación del lobo, el desplazamiento del globo ocular, pero piense que la órbita superior está muy diferente acá y acá. Este surco orbitario superior está muy lleno y si vemos con más detenimiento, pues vemos que acá hay algo que parece ser una masa. ¿Y cuál es el siguiente paso? Yo siempre lo menciono, palpar. No sé por qué razón los oftalmólogos palpamos poco la órbita y esto es un paso crucial. La palpación hace que el diagnóstico de una lesión hay una lesión de la órbita, muy probablemente de la glándula lagrimal. Una cosa importante, para poder hacer este diagnóstico, tenemos primero que inspeccionar a simple vista al paciente. Mientras hacemos la anamnesis, mientras examinamos al paciente, debemos comparar ambas órbitas, ver la simetría de la posición de los globos oculares y no sentar al paciente inmediatamente en la lámpara hendidura, porque allí es donde pueden pasar por alto los diagnósticos. Este otro paciente venía porque tenía una conjuntivitis recurrente del ojo derecho y le mandaban recurrentemente tobramicina con dexametasona, antialérgicos y otra. Efectivamente, tiene una inflamación de la conjuntiva en el lado derecho, pero esto no es infeccioso nunca en la vida. Fíjense que los párpados no están inflamados y hay algo acá que llama la atención. No parece que tenga exoftalmo, pero fíjense que el contorno del párpado superior es diferente y vamos a ver más adelante. Fíjense acá que simplemente con la exploración de los movimientos oculares vemos que algo está mal acá. No tiene retracción. Pareciera que tiene una leve retracción hacia la parte lateral y tiene una retracción, un retraso en el descenso del párpado superior en la mirada hacia abajo, parecido a una enfermedad orbitaria por tiroides. Pero el aspecto no es el de una orbitopatía distiroidea. ¿Por qué? Porque la órbita no se ve con este abultamiento graso y la retracción palpebral superior hace aquí como una angulación. Esto es poco frecuente. Aquí la palpación reveló qué es lo que estaba pasando. ¿Ok? Entonces, ¿cómo iniciar el estudio? El primer paso es lo que acabamos de mencionar. Una historia clínica adecuada, una inspección adecuada. Una vez que vemos un paciente como cualquiera de los anteriores, ¿cuál es el primer estudio que pedimos? Bueno, la tomografía da una información valiosísima, porque la tomografía nos hace ver, nos permite estudiar el estado del óseo, el estado del hueso y los contornos de la lesión, que son, y además la tomografía está más ampliamente disponible. Con frecuencia hay discusiones con algunos colegas, bueno, pero ¿por qué no le pides una resonancia que te da mejor caracterización de los tejidos blandos? Bueno, eso es así cuando tienes un buen tomógrafo, cuando el paciente es muy colaborador y no hay artefactos por movimiento y te hacen corte fino. Pero en general, la tomografía de órbita con contraste nos da una información valiosísima y que muchas veces es suficiente para tomar los siguientes pasos del estudio del paciente. ¿Qué estudios pedir en los pacientes? Bueno, algunos estudios son muy valiosos, por ejemplo, la enzima convertidora de angiotensina está elevada en la sarcoidosis, los ANCA en la granulomatosis con poliangiitis y los niveles plasmáticos de IgG4 están elevados en la enfermedad relacionada con IgG4. Pero no siempre están disponibles, son bien costosos. Un paciente puede tener enfermedad por IgG4 y tener los niveles plasmáticos normales. ¿Ok? Un paciente puede tener sarcoidosis y tener la enzima convertidora normal. Y además, los estudios imagenológicos con frecuencia nos revelan elementos de sospecha de polingitis con granulomatosis, especialmente la destrucción ósea en la línea media o el compromiso de los senos paranasales. Entonces, a ver, por supuesto que hay que pedir estudios cuando sospechamos algo inflamatorio, especialmente cuando sospechamos algo inflamatorio pedimos estudios complementarios, pero esto no debe frenar el resto de los estudios. Las imágenes son primordiales en todos los pacientes. ¿Plantear cirugía en todos los casos? Bueno, eso es algo que vamos a discutir y va a ser bien interesante escuchar la opinión de ustedes. Entonces, este caso muy claro, un paciente de 44 años que nota la protrusión lentamente progresiva del ojo izquierdo, con leves molestias y con diplopia de la supraversión, como vemos allí. Entonces le pedimos una tomografía. Este es un paciente que es de otra ciudad, que se llama Talca, donde tengo el privilegio de trabajar en la clínica Mi Visión, que funciona muy, muy bien.
Y ahí se le hizo la tomografía. Fíjense ustedes que tiene una lesión que se amolda al globo ocular, ¿ok? Es redondeada, desplaza un poco el globo ocular. Pareciera, al menos en estos cortes, que no destruye el hueso. Aquí un poco sospechoso, pareciera que fuera amoldamiento, pero fíjense un detalle bien importante. La lesión no es homogénea, tiene una zona radiolúcida que capta contraste. Entonces es altamente sospechoso de que sea una lesión epitelial. Y las lesiones epiteliales uno tiene que extirparlas completamente, a menos que sea dudoso. Pero en general no se plantean biopsias incisionales, perdón, sino que lo que se plantea es una extirpación completa, es decir, una biopsia excisional. Se trata de extirpar en su totalidad la glándula lagrimal. Existen estudios que muestran que en algunos tumores epiteliales, si uno hace una biopsia incisional planificada porque es muy dudoso, y después en la cirugía excisional o en la extirpación del tumor abarca el trayecto de la biopsia, no aumenta la recurrencia. Esto quisiera que más adelante lo discutiéramos, cuál sería el planteamiento de los otros especialistas como el doctor Serpa y el doctor Muro. Pero entonces, cuando sospechamos radiológicamente y clínicamente que se trata de un tumor epitelial, se debe extirpar en su totalidad. Y aquí yo no esperé estudios complementarios, ni siquiera indiqué estudios complementarios. ¿Por qué? Porque hay que administrar los recursos del paciente. Entonces, vamos a la tomografía es altamente subjetiva, voy directamente a la cirugía. Y esta es una imagen de la cirugía. Hice una incisión en el surco de belleza. Aquí estoy haciendo esta es la vista del cirujano. Aquí está el reborde orbitario superior. Fíjense que trato de hacer una disección Roma, tratando de respetar los tejidos. Utilizo los cotonoides neuroquirúrgicos para ir rodeando la lesión. Voy palpando simultáneamente para respetar los tejidos adyacentes y palpar la cápsula y la lesión. Trato de hacer los cortes lo más periféricos y alejados de la lesión posible para tratar de extirparla en su totalidad. Siempre hay una fase, como hablaba ahora con el doctor Serpi y el doctor Muro, en la cual se hace a ciegas un poco la extirpación, pero cuando ya hemos rodeado completamente la lesión, ahí podemos empezar a traccionar con más fuerza, como vemos acá, y ahí termina de salir la lesión, fíjense ustedes, y ahí la inspeccionamos, aquí enlentezco un poco el video, para ver que la lesión, primero lo grande que era, más de 2,5 cm, y fíjense que pareciera que la cápsula está indemne. Y eso fue lo que me reportó la biopsia. La biopsia me reportó un adenoma pleomorfo de la glándula lagrimal, muestra excisional con bordes negativos. Bueno, o sea, la cápsula, yo estaba feliz de la vida. Este es el paciente de los 6 semanas de operado. Este es el preoperatorio, en el postoperatorio. Esta es una cicatriz antigua que tenía el paciente, estas dos. Y esta es la zona de la pliegue de belleza donde hice la incisión, recuperación completa. Entonces, ¿qué se debería hacer con este paciente? Bueno, según este estudio de Geoffrey Rose, que es uno de los grandes de la cirugía de órbita de Moorfields, él hizo este estudio, que es el más grande que he visto yo, de seguimiento de adenomas plemórficos, 72 pacientes con más de 5 años de seguimiento. De esos 72 pacientes, 46 fueron operados con cápsula intacta y por supuesto no tuvieron recidiva. Bueno, por supuesto, vamos a ver lo que pasó en mi caso más adelante. 7 con cápsula atenuada, lo mencionan ellos en el estudio, tampoco tuvieron recidiva. 9 tuvieron una biopsia incisional previa y solamente tuvieron una recidiva 12 años después. Es decir, fueron 9 pacientes que les llegaron a ellos con biopsia incisional previa. Ellos hicieron la cirugía de la extirpación completa de la lesión y tuvieron una sola recidiva 12 años después. 5 pacientes con clara ruptura de la cápsula en la cirugía tampoco tuvieron recidiva. Claro, hicieron la extirpación completa, pero hubo ruptura de la cápsula. Y 5 con recurrencia después de la extirpación incompleta. Ellos vieron, hubo extirpación incompleta, hubo recidiva. Ellos los operaron a todos estos pacientes y tampoco tuvieron recidiva en 5 años de seguimiento. Entonces ellos concluyen que se justifica el alta si la extirpación es completa. Fíjense lo que pasó en mi paciente. A los 12 meses después de haberlo operado y después de esta biopsia, el paciente, un año después de operado, se presenta nuevamente con exoftalmo izquierdo, pero ahora con una desviación inferior. Ya no es inferomedial, sino inferior, con diplopia a la elevación. Y fíjense ustedes que aquí claramente hay una recidiva apenas 12 meses después y con erosión ósea. Entonces yo digo, wow, esto
no sé qué pudo haber pasado, aquí yo estoy sospechando ahora malignidad, hice una cirugía con extirpación del reborde orbitario lateral, este es el paciente 6 meses después de la última cirugía, un patólogo opinó que se trataba de un carcinoma ex adenoma y en la revisión en comité oncológico se hicieron revisiones en el hospital de los cortes y consideran que no hay criterios de malignidad. Total que estamos haciendo el seguimiento del paciente todavía, esto fue apenas el año pasado. Pero el paciente hasta ahora no ha tenido más recidiva. ¿Qué hacer con este paciente? Pues lo que habían algunos colegas que se inclinaban por la exenteración, vamos a mencionar más adelante de qué se trata esto. Pero esto es un paciente con 20/20 de visión bilateral. Este otro paciente se me presenta en la consulta, también gritando, tengo un tumor orbitario. Tiene una desviación inferomedial del globo ocular derecho. Fíjense los movimientos oculares, como están muy alterados, la elevación muy alterada, la depresión está conservada, el paciente con diplopia a las lateroversiones. Y cuando vemos las imágenes, vamos a ver primero las tomografías. Fíjense que tiene acá, pareciera que hubiera acá amoldamiento, es dudoso, no se ve erosionado o carcomido el hueso, pero pareciera amoldamiento. Tiene identación del globo ocular. La identación del globo ocular es altamente sugestivo de que sea una lesión epitelial, pero fíjense el techo de la órbita acá. Aquí yo no tengo claridad si esto infiltra o no infiltra la dura madre, y eso es crucial para el abordaje quirúrgico, si infiltra o no infiltra la dura madre. En estos casos sí pedí una resonancia con contraste y con especial atención a ese detalle, y aquí la resonancia me dio que parecía que no había infiltración de la dura madre. Vale la pena aquí recalcar también este otro dato imagenológico. Esta imagen triangular posterior es altamente sugestivo de un tumor epitelial maligno. ¿Ok? Entonces piensen ustedes cómo se va hacia atrás. ¿Por qué? Porque tiende a infiltrar, a hacer una extensión perineural hacia el vértice de la órbita. Le hice una cirugía con abordaje lateral, con extirpación ósea, porque era muy grande la lesión. Afortunadamente, cuando disequé ese al techo de la órbita, no estaba infiltrada, pude separar fácilmente, pero fue muy difícil la separación del vértice de la órbita. Fue muy, muy difícil. Y fíjense que el paciente en el postoperatorio, este es el postoperatorio, tiene una exo de ese ojo. Yo esperaba que el paciente quedara con una endo, porque manipulé mucho y wow, debo haber lesionado el recto lateral o la inervación del recto lateral, y el paciente más bien quedó con una leve exo. En este caso se trató de un carcinoma adenoideo quístico. El paciente fue sometido a radiación del lecho quirúrgico y tiene un seguimiento ya de 20 meses sin recidiva y sin lesión, sin extensión extraorbitaria. Entonces, estos pacientes antes eran sometidos a exenteración. Antes uno tenía un paciente como este, donde sospechaba lesión ósea y los pacientes eran todos sometidos a exenteración con extirpación ósea. Hoy en día, Vitas Melis de hace muchos años y este trabajo de Geoffrey Rose, que es excelente, del 2019, él hizo un seguimiento de 53 pacientes con carcinomas adenoideos quísticos, 15 con adenocarcinomas primarios, perdón, y 11 carcinomas exadenomas pleomórficos, y los pacientes que fueron exenterados versus los pacientes que fueron exenterados e irradiados tuvieron sobrevida igual y periodos libres de enfermedad igual. No había diferencia estadísticamente significativa. De hecho, solo 9 de estos pacientes fueron exenterados. Después que ellos se dieron cuenta de que la sobrevida era más o menos igual, dejaron de hacer exenteraciones en estos casos. A menos que lo hagas por calidad de vida del paciente. Hay pacientes que tienen gran dolor o tienen exoftalmos deformantes y es muy difícil hacer la disección. Esos son otros casos. ¿Cómo se presentan otros casos? Vemos a esta paciente, nuevamente, con un claro exoftalmo derecho, no tiene desviación inferomedial. Entonces, este paciente tiene un tumor orbitario, pero en un contexto particular. Este paciente vino derivado por un reumatólogo por enfermedad relacionada por a IgG4. Ya el paciente está estudiado, tiene diagnóstico de enfermedad por IgG4, cumple todos los criterios y está con tratamiento con rituximab. Pero el reumatólogo nota el exoftalmo y lo deriva.
¿Debo yo asumir que se trata de una enfermedad asociada a IgG4? ¿O puede haber otro tipo de lesión acá? Eh, Aquí vale la pena recordar que la enfermedad de la glándula lagrimal por IgG4 responde en general muy bien al rituximab. Entonces, cuando hay un cambio clínico en un paciente ya tratado, un paciente puede perfectamente tener otra patología simultáneamente. Vemos acá las imágenes. En este caso, el reumatólogo le pide una resonancia, el paciente me llega con la resonancia. Vemos una imagen homogénea que puede ser compatible con enfermedad por IgG4, con indentación del globo ocular parcial acá, pero tiene este triángulo que se dirige hacia posterior acá. Digo, wow, esto será otro tipo de lesión, le hago una biopsia incisional. Con este antecedente, decidí ir directamente a la biopsia, con el cuidado de alejarme del periósteo, hacer una biopsia transcutánea, transeptal anterior. De forma tal que si tenía una sospecha, una sorpresa diagnóstica, pues yo pudiera extirpar el trayecto de la biopsia. Y me reportó un linfoma tipo MALT. Revisando la literatura, los pacientes con patología inflamatoria por IgG4 tienen un aumento en la incidencia de linfoma en los tejidos afectados. Entonces, esto cambió dramáticamente el abordaje terapéutico del paciente. El manejo no fue solamente entonces con reumatología, sino en conjunto con hemato-oncología y se procedió con el resto del protocolo para estos pacientes, biopsia de médula ósea, etapificación, etcétera. Ahora, cuando los pacientes tienen un linfoma de bajo grado de la órbita, debemos ir a una segunda cirugía, a una gran cirugía excisional. No, uno poda la lesión dentro de un margen de seguridad adecuado, o si ya hizo la biopsia incisional y no hizo una gran poda, no es necesario, no es obligatorio hacer una gran cirugía. Porque en estos pacientes con estadios tempranos, linfoma tipo MALT orbitario, eh, en esta revisión que se vieron 66 ojos de 62 pacientes en este gran periodo de tiempo, con un buen promedio de seguimiento, se vio que una dosis media de 30 grays hizo que no hubiera ninguna muerte relacionada con el tumor. De este grupo de pacientes, hubo 9 recurrencias, pero fuera del campo irradiado. Eran otros focos tumorales y 6 en la órbita contralateral. Entonces, cuando veamos las imágenes, no solamente revisar el lado afectado, sino además revisar la órbita contralateral siempre, porque los linfomas, o sea, una lesión bilateral de las glándulas lagrimales perfectamente puede ser un linfoma en ambas órbitas. Y recordarle a estos pacientes siempre que el ojo seco forma parte de las consecuencias de la cirugía, de la enfermedad y del tratamiento. Entonces, a veces es muy incapacitante, es cruciante y puede llevar a la pérdida del globo ocular. Con estas dosis es raro que suceda. Este es el paciente que vimos antes, que tenía este cuadro clínico tan raro, con esta angulación aquí del párpado, que tenía la retracción en la mirada hacia abajo, que decía que tiene una conjuntivitis, y que es un paciente que ya venía con problemas económicos, etcétera. Entonces le pedí una tomografía directamente, una tomografía con contraste. Y vemos acá una lesión de la glándula lagrimal que se amolda al globo ocular, no erosiona el hueso. En este corte no puse el video de toda la imagen por temas de tiempo. Aquí vemos nuevamente que se amolda el globo ocular, más o menos redondeada, no erosiona el hueso, no se extiende tanto posteriormente. Le hice una biopsia incisional y era una enfermedad asociada a IgG4. ¿Qué es lo que pasa? Que en esta enfermedad una de sus características es la gran fibrosis. Entonces, esto explica la inflamación crónica que el paciente tenía porque tiene un ojo seco muy severo unilateral. Y es por la destrucción que esta enfermedad ocasiona en el componente, en la glándula lagrimal. Y la retracción en la mirada hacia abajo es porque, fíjense ustedes que, como otras patologías inflamatorias, no está totalmente confinada la glándula lagrimal. Se ve la grasa orbitaria y los tejidos adyacentes parcialmente afectados. Entonces, eso explica la retracción en la mirada hacia abajo. Este paciente se derivó y se inició trabajo en equipo con reumatología, se inició tratamiento con rituximab, se descartaron otras lesiones en otros órganos blancos,
Hubo control de la enfermedad inflamatoria orbitaria sin dolor, sin inflamación, etcétera, pero el ojo seco persistió, fue un problema severo el ojo seco. El paciente tenía pobre fenómeno de Bell, un lagoftalmos postoperatorio por la retracción del párpado superior. eh, en los hallazgos, cuando se revisamos la pieza anatómica y llamamos al patólogo, había una gran fibrosis, fibrosis estoriforme que se denomina, y una calidad de vida muy afectada. Este paciente, aunque tenía una buena visión, tuvimos que hacer una trasografía lateral muy extensa. Fíjense ustedes la cicatriz que le dejó en la córnea, porque, bueno, el paciente dice, doctor, pero si ya usted me operó, bueno, pero esto forma parte de la enfermedad. Por eso es que no se hacen en los pacientes, por ejemplo, uno diría, ¿por qué no se saca más la glándula lagrimal en su totalidad? Porque el ojo seco puede ser muy severo y comprometer la calidad de vida y la visual y la integridad del globo ocular. Este otro paciente venía siendo tratado por alergia. Era un paciente efectivamente muy alérgico y venía siendo tratado por alergia. Tenía a veces inflamación más de este lado, más de este lado, pero es raro que un paciente tenga esta conformación como en esa itálica y apenas palpamos acá, el paciente, el dolor lo conmocionó inmediatamente. Por lo tanto, a este paciente le pedimos nuevamente, y al palpar el otro lado, que parecía menos afectado, también tenía dolor a la palpación en la fosa del saco lagrimal. Pedimos las imágenes, en las imágenes vemos una lesión homogénea. Aquí vemos T1, vemos que es una lesión hiperintensa en T1 con gran captación de contraste. Y en T2 vemos que es hipointensa, homogénea. Hicimos una biopsia incisional y nos reportó una inflamación orbitaria idiopática. Ahora, estos pacientes con un cuadro inflamatorio, que es floridamente inflamatorio, antes se trataban con corticoides primero. Y hace años se hacía la prueba diagnóstica y terapéutica en la enfermedad inflamatoria orbitaria con corticoides. Este grupo es el grupo de la doctora Susan Freitag de Massachusetts, de la Universidad de Harvard. Y ellos hace no tanto tiempo, hace 9 años, daban corticoides sin hacer una biopsia. Ese mismo año, como respuesta, este grupo superpotente, Monbyers, Rose y Garrity, de diferentes centros de mucho renombre, vamos a decirlo así, lo contraponen la biopsia primero. Esto hasta hace poco tiempo era una controversia que yo creo que cada vez está más claro, sobre todo por el aumento de la incidencia del linfoma orbitario. Y el linfoma orbitario a veces es difícil de distinguir de otras patologías inflamatorias. Entonces, ahora, cuando uno dice, bueno, doy glucocorticoides primero, esto no es tan sencillo. Fíjense este estudio bien reciente que se hizo en la Universidad de Essen en Alemania. Este, Pacientes con enfermedad orbitaria inflamatoria. ¿Deberían los esteroides ser la primera línea de acción? Este es un estudio muy completo con un N alto. Fíjense ustedes que la remisión solamente con corticoides fue de apenas un poco más del 40%. Es decir, más de la mitad de los pacientes seguían con enfermedad orbitaria en este grupo de pacientes. No ha sido mi experiencia personal, pero bueno, esto tampoco es que sea tan frecuente. Los pacientes, después que le dan glucocorticoides y además drogas modificadoras de enfermedad reumatológica, es decir, drogas inmunosupresoras no biológicas, cuando se combinaban, allí sí aumentaba la remisión a un 60 y tanto por ciento, 65% aproximadamente. Pero todavía tenemos un porcentaje importante de pacientes que no se mejoraba la enfermedad, que tenían o recurrencia o simplemente no había remisión completa. De estos pacientes, estas flechas azules indican cuáles de estos pacientes migraban hacia acá, cuáles de estos pacientes migraban directamente hasta acá. Los pacientes que llegaron le dieron glucocorticoides, antirreumáticos y además biológicos, especialmente rituximab, ahí se logró un mejor resultado. ¿Ok? Sin embargo, en general, puede ver que no haya remisión hasta en un cuarto de los pacientes. Y también resaltar acá que un porcentaje importante de los pacientes fueron biopsiados. Alrededor del 70% de los casos en este estudio fueron biopsiados.
¿Por qué? Porque uno no puede distinguir patología maligna como linfoma con la clínica solamente. Sin embargo, no el 100% de los casos fueron biopsiados. Y estamos hablando de la Universidad de Essen en Alemania, que tiene todos los recursos del mundo y la cobertura del mundo. Por lo tanto, como hablamos al comienzo, antes de comentar la conferencia, uno tiene que jugar un poco ahí con los recursos que tiene y el acceso que tiene a resolución quirúrgica. Pero siempre hay que tratar de tener en mente un centro que trabaje en equipo con reumatología, oncología, histopatología, imagenología, etcétera. Este paciente en particular se reportó una inflamación crónica linfoplasmocitaria intensa con fibrosis, pero no había criterios para enfermedad por IgG4 a pesar de la fibrosis y no se reconocían atipias en lo encontrado. Este es el paciente 7 años después de que se le diera una sola sesión de corticoides. ¿Qué es importante acá y cuál es el problema con el que yo me enfrento con más frecuencia en la práctica cotidiana? Que al paciente le medio dan corticoides, porque no queremos que le suba la glicemia o porque no queremos que le dé gastritis. No, claro, si vamos a dar corticoides para esta enfermedad, tiene que darse la dosis adecuada, que el consenso general es que sea 1 miligramo por kilogramo de peso por día, con una disminución paulatina. Si vamos a hacer eso, bueno, hay que estudiar al paciente, saber que no tenga tuberculosis, el manejo de la glicemia, el manejo del trastorno del sueño que puede ocasionar los corticoides a dosis alta, la gastritis. Y tenemos que tener presente esto, pero no medio dar tratamiento o bajarlo muy rápido para que no le haga daño al corticoide, porque allí lo que vamos a tener son recidivas y confusión del cuadro clínico. Entonces, en conclusión, quería resaltar la importancia de la inspección a simple vista de los pacientes con buena iluminación. La clínica es lo primero. Una buena inspección nos salva de cometer muchos errores. La tomografía con contraste da información siempre muy valiosa y a veces es suficiente para tomar una decisión. La resonancia da detalle más fino, como en ese cuadro que les mostré, donde había dudas si había infiltración de las meninges, donde era indispensable para el abordaje quirúrgico. Los estudios complementarios, como la enzima convertidora de angiotensina, el ANCA y la IgG4, además de los otros marcadores de inflamación, como el PCR, los anticuerpos antinucleares, descartar síndrome de Sjögren, la patología inflamatoria más frecuente de la órbita, que es la orbitopatía distiroidea, pues por supuesto que esto, si lo tenemos en exceso, va en paralelo, pero no debe retardar eh, la imagen. Y la imagen, si es muy sugestiva de una patología epitelial, pues debemos tomar la decisión inmediata de la biopsia. La biopsia excisional, siempre que se sospeche lesión epitelial, en otros casos biopsia incisional, recordar evitar el ojo seco severo, entonces respetar el cuadrante superlateral o sea, y tratar de hacerlo en la periferia superior y orientarnos también por las imágenes. Y es muy, nuevamente, resaltar la importancia del trabajo en equipo con patología, reumatología y oncología. Muchísimas gracias y bueno, vamos a tener ahora nuestra discusión. Muchas gracias, Fernando. Brillante charla, como siempre, como ya nos tienes acostumbrados. Me Gracias. encantó, has hecho una excelente revisión del tema y con puntos a veces controversiales, ¿no? Como ya Sí, sabemos, tema de tumor y glándula lagrimal es un tema complejo porque las neoplasias, tanto benignas como malignas, no son tan frecuentes y no hay grandes series que nos vayan a orientar con mucha precisión cómo manejar estos casos, ¿no? Me correcto. permito, siendo el moderador, hacerte una pregunta. Claro, Lo has definido de una manera muy clara el hecho de que si sospechamos una lesión epitelial es mejor hacer una biopsia excisional, o sea, retirar la masa de forma completa y no hacer una correcto. biopsia incisional. Pero Sí, hay casos en los cuales hemos dudado, ¿no? Hemos sí, dudado si realmente es un proceso inflamatorio, si es un linfoma, si es un tumor epitelial benigno o maligno, a veces nos queda la duda. En sí. esos casos, ¿qué nos sugerirías bajo tu experiencia? ¿Qué hacer en esos casos dudosos, donde uno tal vez se animaría a hacer una biopsia incisional para saber de qué se trata, pero tienes esa duda si es o no Claro. una lesión epitelial? ¿Cuál sería tu consejo en ese caso? Sí, bueno, mi consejo en ese caso sería, eh, en primer lugar, tener el concepto de que no debemos, en esos casos, tocar el periósteo. ¿Por qué? Porque el periósteo es una barrera.
Es una barrera que ayuda a contener, si fuera una lesión epitelial maligna, ayuda a contener la diseminación de la lesión a los tejidos vecinos. Y además que si dañamos el periósteo y tocamos el hueso adyacente, vamos a favorecer la diseminación de la enfermedad. Entonces, alejarnos del periósteo, hacer una incisión en pliegue de belleza o pliegue palpebral superior y hacer un abordaje transcutáneo, en donde dije transeptal, es decir, ir directamente a la masa, de tal forma y tomar un tejido que sea generoso. Tomar tejido generoso, pero sin hacer una gran disección de la órbita. ¿Ok? ¿Por qué? Porque queremos evitar diseminación de la enfermedad. Entonces, cuando vamos a una biopsia y tenemos duda, tenemos que tener muy presente que la cirugía tiene que ser muy limpia, en el sentido de no hacer una gran disección orbitaria. La palpación nos debe orientar hacia dónde dirigirnos. Si vamos, por ejemplo, si con mucha frecuencia sucede que el paquete graso central. Recordemos que en la órbita superior tenemos un paquete graso nasal, uno central y la glándula lagrimal. Y con frecuencia sucede que el paquete graso central interfiere un poco en la parte inicial de la cirugía. Pues si interfiere mucho, es mejor extirparlo y eliminarlo antes que hacer mucha disección. Ujú, Antes que hacer mucha disección. Y luego, cuando llegamos al polo anterior de la masa, hacer una toma bueno, suena muy fácil siempre, ¿no? Hacer una toma y hacer la extirpación, preferiblemente con bisturí frío y tijera. Sabemos que en ese momento va a sangrar, y comprobar que tenemos una buena aspiración y que tenemos un repuesto de la aspiración por si acaso se tapa justo en ese momento, y tomar la biopsia, como mencioné antes, y hacer la coagulación. Puede ser una coagulación intensa en la zona de la toma de la lesión. Y yo hago ahí un cierre de la piel. No toco más tejido, no hago más disección, no hago nada más. Si la respuesta del patólogo es que se trataba de un tumor epitelial, entonces tengo que hacer una biopsia, tengo que hacer una cirugía excisional, sacar toda la masa. Incluyo el trayecto del abordaje en la extirpación. Eso suena fácil, pero no es tan fácil. Lo hago en dos tiempos, porque sacarlo en una sola pieza es prácticamente imposible. Entonces, extirpo lo que yo veo como trayecto de cirugía que hice, ¿ok? Con unos 3 milímetros a cada lado, que generalmente son pacientes mayores de 40 años, por lo tanto tienen suficiente piel para el cierre posterior. Y ahí ya llego a la órbita y procedo con la cirugía orbitaria. Y ahí en este paso viene otro tema que también es un poquito controversial. Si la lesión es muy grande, ¿saco o no saco reborde orbitario lateral para facilitar la extirpación de la lesión? Yo creo que si la lesión es muy grande, yo creo que ganamos más asegurándonos una extirpación completa y menos dificultosa. Entonces, yo cuando el tumor de glándula lacrimal es muy grande y está muy adherido, prefiero sacar reborde orbitario lateral y no lo repongo, lo envío a biopsia también. En las descompresiones orbitarias por enfermedad de Graves, está demostrado que no reponer el reborde orbitario lateral no causa una gran deformidad. Y yo creo que es más el riesgo de reponer el reborde porque puede ser que esté infiltrado. Entonces es mejor enviarlo a biopsia. Pero es algo controversial. Algunos dicen que no se debe sacar el reborde orbitario. De hecho, Geoffrey Rose, en esa revisión que él hace, él dice que no se debe sacar hueso. Bueno, pero no siempre es posible, porque a veces estamos avanzando en la cirugía y no podemos seguir avanzando por adherencia y por otras. No sé si esa es tu experiencia también, o la experiencia de alguno de los colegas que está escuchando. nosotros habitualmente no retiraba, cuando decidíamos hacer la resección a través de una orbitotomía Cronley, reponíamos el hueso. Ok, Y tuve un caso de recurrencia 10 años después, en el cual el adenoma pleomórfico había infiltrado el hueso y había sí. invadido la fosa temporal, más o menos Wow. en un área de 2 centímetros, pero seguía siendo adenoma pleomórfico. No había cambio de malignidad. Ok, Pero bueno, en esa cirugía tuvo que retirarse todo el reborde externo de la órbita, ¿no? claro, claro. Sí, es algo controversial. De hecho, como les decía, Rose dice que no sé, Geoffrey Rose, bueno, y su equipo del Murphy,
en una serie importante de casos, son setenta y tantos, son más de 50 pacientes con tumores epiteliales malignos de la órbita, en donde él recomienda no retirar hueso. Pero revisando, por ejemplo, el libro de Peter Dolman, él dice, si la lesión es muy grande y considera que tiene que sacar hueso, sáquelo. Hay que individualizar los casos, ¿no es Sí, cierto? correcto, exactamente. Y también, a ver, yo ahí pienso que cuando hablamos de cirugía mínimamente invasiva, en la órbita es mejor tener una buena exposición, porque en el pliegue palpebral superior, haciendo la incisión de Starlar Right, se disimula muy bien la cicatriz. Si hacemos un abordaje transconjuntival con cantotomía en otros tumores de la órbita, puede ser una incisión grande que quede oculta en la conjuntiva con una cantotomía pequeña. Es decir, yo creo que debemos tener siempre campo suficiente Ujú. porque si no nos arriesgamos a luego hacer disecciones inadecuadas. Y si tú piensas que el posible el diagnóstico clínico en la fase clínica de evaluación del paciente, ¿tú crees que es un linfoma, un proceso inflamatorio? ¿Sueles decidir hacer una biopsia incisional? Sí, sí, Sí. yo antes, o sea, yo bueno, cuando hice la beca hace un pocotón de años, en esa época primaba esta que les mencionaba que hacen en el Massachusetts Eye and Ear, el grupo de Susan Freitag, que Ujú. esto lo proponía ya en el 2016, no sé cuál será su conducta ahora, que era corticoides primero. Ok, Con- Así me formé yo, si usted sospecha un pseudotumor, bueno, se llamaba entonces pseudotumor inflamatorio de la órbita, que después le cambiaron a inflamación orbitaria inespecífica, y ahora le volvieron a cambiar el nombre a inflamación orbitaria no específica. Este, claro, claro, antes se decía, en lo que se llamaban, repito, pseudotumor inflamatorio de la órbita, que el tratamiento, que la conducta era prueba diagnóstica y terapéutica con corticoides. Hoy en día, eso aplica para la miositis. Es decir, en una miositis, uno hace una prueba terapéutica con corticoides y la miositis debe responder exquisitamente. O sea, en 24 o 48 horas tiene que haber un cambio radical en el cuadro clínico del paciente. Pero en la glándula lagrimal se ha visto que no es así. Y además es muy difícil distinguir un linfoma de una lesión inflamatoria de la glándula lagrimal. Por lo tanto, hoy en día yo prácticamente todos los tumores de la glándula lagrimal les hago biopsia incisional cuando sospecho que es algo inflamatorio, indistinguible de un linfoma, que es muy difícil distinguirlo clínicamente. sí, Hay se algunos parece. estudios, hay algunos estudios que muestran en la resonancia magnética que el coeficiente de difusión es diferente en el linfoma que en las lesiones inflamatorias. El linfoma siendo muy celular tiene coeficiente bajo, pero yo te diría que si tú le dices a un radiólogo, usted me garantiza que esto no es un linfoma, no te lo va a garantizar. Sí. El procesos inflamatorios, pseudotumor y linfoma se parecen mucho clínica y radiológicamente y Exactamente. ecográficamente. También. Inclusive nos ha pasado muchas veces, Fernando y Pedro, de que el mismo patólogo manda el informe preliminar diciendo posible pseudotumor orbitario, no se descarta linfoma. Exacto, Necesitamos inmunohistoquímica. sí, Y exactamente. a veces es de tan bajo grado el linfoma de que se parece al pseudotumor y aún con inmunohistoquímica tienen dudas y tienen que ir a reacción de cadenas de polimerasa para poder definir. Y nos ha Correcto. tocado un par de veces en el instituto que el patólogo, después de hacer todas sus pruebas de inmunohistoquímica, terminaban diciendo diagnóstico favorece pseudotumor. Sí, Es decir, que correlacionar con sí, la clínica. Correlacionar con la clínica. O sea, le dejaban la pelota en el campo de uno. así Eh, es. es Bajo ese complejo. concepto, igual que tú, nosotros en estos casos de sospecha pensamos siempre hacer una biopsia incisional. Eh, hemos visto en estos tiempos últimos que hacemos mucha ecografía, es que los linfomas y los procesos inflamatorios, todos son muy hipoecogénicos a la ecografía, tanto en ecografía modo B, en estandarizada, y eso nos ayuda también a poder definir si es de ese lado, poder descartar un poco tumores epiteliales, ¿no? Para la Sí, hora de decidir si hacemos una biopsia incisional o no. sí. Aquí, Recientemente, disculpa que te interrumpa un poquito solo.
Yo no tengo, lamentablemente no tengo experiencia con ecografía orbitaria. Sé que es una tremenda herramienta y tú lo has mostrado en tus presentaciones. Y más recientemente, ahora que está tu alumna Camila en Talca, pues estamos ya en conversaciones para iniciar al menos en esta ciudad experiencia con la ecografía. Qué bueno, es muy útil. Sobre todo que lo tienes a la mano, ¿no? Termina la Claro, consulta y claro, pasa a ecografía. Antes de exactamente. tener la tomografía, uno ya tiene información ya adicional, ¿no? Que es bastante útil para la toma de decisiones. Sí. La doctora Cecilia Rodríguez nos dice, excelente charla. Quisiera preguntarle con respecto a la toma de biopsia incisional. ¿Suele tomar del lóbulo palpebral o si tiene alguna indicación para biopsiar el lóbulo orbitario? Sí, en general es mejor tomar el del lóbulo orbitario, a menos que sea muy claramente localizada la lesión en el lóbulo palpebral. Y la razón para esto es que la secreción de la glándula lagrimal va del lóbulo orbitario, los conductillos atraviesan el lóbulo palpebral antes de desembocar en el fondo de saco superolateral. Entonces, y además de eso, la mayoría de los tumores están ubicados en el lóbulo orbitario. Entonces, a veces a mí me sugieren, pero ¿por qué no le haces la biopsia a través del párpado? Se puede hacer perfectamente, pero no, me parece que uno tiene más seguridad de acceder o de respetar los conductos de salida de la glándula lagrimal cuando me voy a través de la piel. Em, Sin embargo, algunos hacen abordaje transconjuntival y yo lo respeto y me parece que es una buena alternativa. Pero en resumen, para responder la pregunta, eh, la mayoría de los tumores de la glándula lagrimal tienen asiento u origen en el lóbulo orbitario y por lo tanto debemos dirigirnos al lóbulo orbitario. Yo, con respecto a lo que dices, yo particularmente desde hace más de una década los extraigo por las biopsias incisionales y excisionales, las hacemos a través de fornix conjuntival temporal superior, con Eh, cantomía y cantolisis. Si me claro, pero, preguntas, ajá, ujú. Pero claro, ahí cuando lo haces de esa manera, con cantotomía y cantolisis, te vas bien al fondo de saco. Entonces estás respetando los conductos de salida, probablemente. Entonces, la verdad que el no tema hemos allí, tenido problema de ojos secos, salvo claro, aquellos en los cuales hemos tenido que retirar toda la glándula lagrimal, ¿no? Por adenoma plomórfico. claro, sí. No, bueno, Sí, ahí no queda otra, hay que retirarla, pase lo que pase, pero el tema allí es siempre que uno maneje la técnica quirúrgica respetando estos conceptos anatómicos de los conductos de salida de la glándula lagrimal, puede tomar una decisión de hacerlo por vía transconjuntival. eh, Pero nuevamente, respondiendo a la pregunta, la biopsia uno tiene que basarse en la imagen. Si la imagen te muestra que, como la mayoría de las veces, la lesión está ubicada en el lóbulo orbitario, pues tomas la biopsia del lóbulo orbitario. exactamente. Así es. A veces la presunción diagnóstica clínica y radiológica nos orienta que puede ser un tumor epitelial y podemos encontrarnos con un tumor bastante grande, ¿no? Más de 3,5 centímetros, 4 centímetros, que invaden groseramente la órbita y se convierte en todo un reto poder retirar estos tumores, ¿no? Uno decía hacer un Sí, crawling con alta sí, tasa también de lesionar músculos, lesionar nervio óptico, llegar hasta el lápiz orbitario. En exactamente. este caso, cuando una lesión es grande, con compromiso intraconal y extraconal, con remodelado del hueso y es un carcinoma adenoide quístico con alta sospecha, ¿prefieres hacer una exenteración o siempre tu decisión va a ser hacer una resección amplia más radioterapia posterior? Siempre trato de planificar una resección amplia con radioterapia posterior, a menos que, o sea, hay algunos casos donde la lesión es tan grande o ha ocasionado una alteración tan grande de la órbita que como una medida de alivio al paciente en ojos ya no funcionantes, a veces el paciente llega en fase muy tardía con una córnea totalmente opaca o con pérdida visual, y ya uno sabe que es algo paliativo que está haciendo. Pero la conducta, el concepto que debe quedar como conducta es que la exenteración no mejora el pronóstico de vida de estos pacientes. No, no mejora. Por lo tanto, Así se es. reserva para aquellos casos en los cuales la exenteración es un alivio para el paciente clínicamente, pero sabemos que como terapia oncológica no es
que le va a mejorar la sobrevida. Una mala sobrevida, ¿no? Va desde 50 hasta 80% de mortalidad en 10 años. Correcto. Sí, sí. Ujú, sí. Un tumor bien agresivo por la diseminación que tiene, invasión perineural hacia el vértice de la órbita y se puede extender al seno cavernoso. Sí. Eh, sí, por eso El precisamente es que David C. hace algunos años proponía la quimioterapia intraarterial para el tratamiento neoadyuvante de estos pacientes. Es decir, darle primero quimioterapia intraarterial antes de la cirugía para producir reducción y después ir a la cirugía de extirpación de la lesión con preservación del globo ocular. Pero estos son técnicas, bueno, que están poco accesibles. Después Vites Meli, hubo una pelea ahí entre Vites Meli y el doctor C y él reconoció finalmente que había un sesgo en la selección de los pacientes. Pero Aparte que el, pero es una medida terapéutica que siempre como que sale a flote de nuevo, pero al menos o sea, en Venezuela no estaba disponible antes y acá yo no lo veo, o sea, no he visto algún caso que haya sido tratado así. yo creo que uno de los puntos, como técnica, me parece súper interesante. Si hacemos la traspolación a retinoblastoma, quimioterapia intraarterial hace 15 años revolucionó completamente el tratamiento quimioterápico de retinoblastoma y es excepcional. Y actualmente no cabe la duda que es el mejor tratamiento de quimioterapia para retinoblastoma. Entonces, bajo ese concepto también se quiso hacer para carcinoma adenoide quístico, pero hay grandes diferencias, ¿no? Hay Sí, tumores que son muy quimiosensibles, como el retinoblastoma, pero el carcinoma adenoide quístico no es el no, mejor, no es un tumor sensible a quimioterapia. Tal vez si en el futuro aparece una nueva quimioterapia a la cual sea sensible estas neoplasias epiteliales malignas, podría ser un buen tratamiento, pero por ahora no. correcto. Estoy de acuerdo contigo totalmente. Te manda saludos nuestra amiga Jimena Arce y Pepe Ah, qué Velasco. maravilla. Qué maravilla. Un abrazo grande. Ya somos todo un grupo de grandes y antiguos amigos. Así es, así es. La doctora Milagro Solís dice buenas noches. En el caso que el tumor invada periósteo, indudablemente realizaremos exenteración o podríamos esperar radioterapia para reducir el tumor y cirugía posterior. Sí, Esta pregunta. sí, o sea, si no hay duda de que invade el periósteo, si no hay duda de que invade el periósteo, como la exenteración no ha demostrado que alarga la sobrevida del paciente, si el globo ocular es viable y, bueno, si el globo ocular es viable, es decir, no es un globo ocular doloroso, tiene visión, etcétera, lo ideal es preservación del globo ocular. Entonces se hace una extirpación macroscópica de la lesión. Sabemos que no tenemos bordes de seguridad. Es una extirpación macroscópica y se da radioterapia al lecho quirúrgico. Y en la radioterapia sí ha habido avances como la radioterapia con fotones, con protones, que puede respetar más el nervio óptico y afectar menos el globo ocular. No se va más localizar el lecho operatorio. Fernando, ¿y si decides hacer una escisión de la lesión, no con cronis, sino por bitotomía a través del surco palpebral, Sí. y es un carcinoma adenoide quístico o lo sospechas en el transoperatorio, ¿siempre retiras periósteo por ese abordaje? Y, bueno, buenísima pregunta, No es porque fácil, que no no es es nada fácil, no, fácil, no no es es fácil. nada fácil, no es nada fácil porque a veces uno dice, esto está adherido, son las adherencias normales, porque siempre hay algo, o sea, la glándula animal no está ahí tan libre, siempre hay algunos ligamentos de soporte. Entonces uno dice, ¿esto será que es infiltración? ¿Será que está adherido? Y muchas veces uno termina cortando el periósteo para facilitar la resección de la lesión. Entonces, como decíamos antes, hay que individualizar los casos. Si necesitas hacerlo porque ves que no puedes disecarlo, hay que hacerlo. Ujú. Si pasamos para otro lado, para los casos de los linfomas, ¿no? A veces tú tienes una sospecha clínica que el paciente que ha recibido tiene un linfoma de la glándula lagrimal, posible, ¿no? Sí, Y decides hacer una biopsia incisional porque descartas clínicamente que podría ser una lesión epitelial. Y decides hacer una biopsia incisional. Pero el paciente te dice que el médico que lo ha tratado, que te lo deriva, lo mandó con corticoides, vía wow. oral, y está actualmente con corticoides.
Ujú. Nosotros habitualmente esperamos que descanse 20, 21 días del corticoide antes de hacer la biopsia. ¿Tú sueles hacer lo mismo? ¿Tienes alguna estrategia? Sí, si el paciente me llega con corticoides, prefiero esperar un tiempo prudencial. Ujú. A veces, bueno, hay una cantidad de variables, cuánto tiempo puede estar el paciente en la ciudad, si es de la ciudad o no es de la ciudad, pero en general es preferible esperar un tiempo para que el paciente, o sea, para que el patólogo reciba la muestra sin estar disfrazada por los corticoides, sin estar Sí. alterada por los corticoides. Nuestro gran amigo doctor Mario Buitrago, tu Claro. paisano, que actualmente está de jefe en el servicio de oftalmología del Instituto de Neoplásicas, hizo una revisión una vez, tú sabes, de punto de vista de medicina oncológica, Ujú. y dijo que en ese trabajo la recomendación era que el paciente descanse 21 días del corticoide para que no haya cambios celulares por la medicación, para que pudiera hacerse un buen estudio histopatológico. Así que después de esa revisión que él hizo, es el tiempo que nosotros solemos esperar para hacer una biopsia en esos casos, ¿no? Pero qué interesante. Bueno, saludos a Mario, si está por ahí. Pero Debe estaba estar por acá. interesante, sí, interesante ese número porque es algo que no, sabes que es algo que en toda la literatura que revisé, cuando uno conversa con los colegas te lo dicen, pero pocas personas lo ponen por escrito. Y recomendamos a los pacientes que llegan con corticoides este protocolo. Entonces está súper interesante eso que comenta. ¿Y les pasa a Sí, ustedes también de recibir a veces los pacientes parcialmente tratados? Que uno no sabe si es una recidiva porque se retiró muy rápido los corticoides o porque la dosis fue muy baja. Eso también enreda un poco el seguimiento de los pacientes, ¿no? y tal como tú lo dijiste en tu charla, muchos pacientes llegan subtratados. Cuando tú haces la anamnesis, muchas veces te topas con que empezaron con 20 miligramos día de corticoide por Nada, 5 días y a veces solamente les han dado 10 días de tratamiento. sí. Igual que tú, nosotros también damos 1 miligramo por kilo, lo damos por 15 días y vamos disminuyendo paulatinamente y tratamos de que el tratamiento dure por lo menos 2 meses. Y lo que nosotros hemos hecho en algunos casos, Fernando y Pedro, es darle un plus cuando el proceso inflamatorio es muy marcado, darle un plus con inyección de triamcinolona intraorbitario. No sé si tú tienes experiencia del uso de inyecciones de triamcinolona en procesos inflamatorios de la órbita. Sí, sí tengo, especialmente en orbitopatía distiroidea. Ujú. Y me gusta muchísimo porque está accesible, tiene buenos efectos. Por supuesto que tienen los pacientes que no responden a los corticoides, pero eso existe también para los corticoides intravenosos. Hay un pequeño grupo que no responde, pero en la mayoría de los pacientes responden. Para inflamación orbitaria idiopática, para inflamación orbitaria no específica, eh, no está tan ampliamente aceptado. Sin embargo, una vez conversando, me acuerdo con el doctor Katowice padre, él lo usa. Lo que pasa es que en Estados Unidos no está autorizado el corticoide de depósito, porque tiene que ser preferiblemente triamcinolona, no está autorizado para inyección en la órbita, entonces es todo un rollo legal. Pero él nos comentaba, yo lo uso en los pacientes que, por ejemplo, tiene varias aplicaciones. Uno es los pacientes que por alguna razón no pueden tomar los corticoides, por ejemplo, Ujú. porque tienen una gastritis severa o alguna patología que les impide el uso de corticoides. Y la otra aplicación es los pacientes que recibieron el tratamiento, respondieron muy bien y de repente tienen no sabe si es una recidiva o no, una leve inflamación. Bueno, entre darle otra vez el curso, no sé cuánto tiempo de corticoides vía oral, uno puede hacer la prueba con el corticoide inyectado y ver cómo se comporta. Y Fernando, en esos casos, 20 miligramos, 30 miligramos, 40 miligramos, cada 15, 20 días, ¿qué esquema sueles utilizar o lo varías de acuerdo al grado de inflamación clínica que pueda tener el paciente? En general, coloco la triamcinolona que viene 40 miligramos por ml, coloco 0,5, 0,6 más o menos, sí, 0,5, 0,6 ml. No lo inyecto directamente en la glándula porque eso lo que va a hacer es dolerle horriblemente al Ujú. paciente. Lo colocas vecino. En la orbitopatía distiroidea lo coloco cerca del músculo que estemos afectado. En general lo uso principalmente para tratar la retracción palpebral superior en orbitopatía distiroidea. Ajá. Y, y es en lo que más lo uso hoy en día. Una Eh, pregunta. Perfecto. ¿Sí?
que están hablando del uso de transcinolona en estos casos, para aclarar, ¿no? Si la colocan en el caso de sospecha de tumor y todo eso, en el momento justo posterior a la biopsia, o están hablando de... Claro, no, tiene que tener una biopsia previa. Muy buena tu punto, Pedro. Sí. Excelente punto porque tienes que tener, uno tiene que estar seguro en estos casos, y más cuando estás haciendo algo invasivo, que es una inyección en la órbita. Sabemos que es rarísimo, anecdótico, pero está descrito oclusiones arteriales por embolización de la triamcinolona e incluso embolización de la arteria central de la retina. Es muy raro que suceda, pero está descrito. Sí. Em, entonces uno tiene que estar bien seguro de lo que está tratando, de que es algo benigno, que es algo inflamatorio, que no hay evidencia de malignidad, que la biopsia es reciente, que no hay un cambio dramático en el cuadro clínico, porque nuevamente, una de de las revisiones que estuve leyendo hablaba de predisposición al linfoma en patología inflamatoria crónica, como IgG4, enfermedad relacionada a IgG4. Incluso está escrito en el síndrome de Sjögren, mayor frecuencia, no es mucho, ¿no? Pero mayor frecuencia de linfoma en las glándulas salivares, por ejemplo. Eso puede ocurrir también en la glándula lagrimal. Entonces, ese punto que menciona Pedro es crucial. Sí, totalmente de acuerdo. Siempre que descarta una neoplasia maligna o adenoma plomórfico en el paciente uno va a inyectar, ¿no es cierto? Claro. Eh, Hacen manifestaciones de que les ha gustado mucho la charla el doctor Luis Guamán, muy amigo de Ah, nosotros, tuyo Lucho. también, el doctor Víctor Claro. Tapia, y Nos nuestra ponemos hace amiga, 2 años más o menos con el doctor Lucho Guamán. ¿no es Mucho cierto? tiempo. Nuestra amiga Jimena te hace esta pregunta, dice, excelente discusión. ¿Qué de cierto hay en algunos patólogos que me han estado comentando que los linfomas ya están siendo considerados una infección posviral, ya que no están siendo considerados patologías realmente malignas? Bueno, a ver, hay también algunos estudios que hablan de microbiota y su relación con patología maligna. O sea, ¿cuánto Ujú, influye sí, el conjunto de virus, bacterias, etcétera, en un tejido para que se desencadene una patología maligna? Y algunos incluso, hay algunos trabajos que muestran linfoma de muy bajo grado tratado con antibióticos, con, ujú. ¿cómo se llama? Clamidia Con Citachi. doxiciclina, exacto, con doxiciclina, por ejemplo. Entonces, pero es una patología maligna que tiene un rango, un espectro, ¿no? Desde linfomas de muy bajo grado hasta linfomas muy agresivos. Yo he tenido pacientes con linfoma con destrucción de hueso, invasión al sistema nervioso central. Entonces, eh, el rango de tratamiento va desde estos pacientes con linfoma, en que le das radioterapia de muy bajo grado, como mostramos en ese estudio que presenté. Incluso hay unos estudios también de Vites Meli, de tratamiento de linfoma, donde dan una dosis aún menor. Si mal no recuerdo exactamente ahora, pero en algunos linfomas orbitarios dan una dosis de 10 grays. ¿Ok? En el trabajo que yo presenté eran 30 grays. Ujú. Este, una dosis casi que homeopática tratándose de radioterapia para una patología maligna con buenos resultados. Pero incluso tratándose de Vitas Maeliques, su tendencia es más bien conservadora cuando se puede ser conservador. O sea, ella fue desde hace muchos años propulsora del tratamiento con conservación de globo ocular en estos tumores. eh, Ella da tratamiento para el tumor. O sea, no conozco ningún oculoplástico que trate estos pacientes con antibióticos. No conozco ninguno. Ni he visto ningún trabajo en todo lo que revisé tampoco. Sí. La doctora Elizabeth Ortiz dice que tu charla estuvo muy excelente, felicita y pregunta, en los casos en que persista un mínimo de tumor residual en el carcinoma adenoide quístico tras la intervención quirúrgica, ¿se puede usar braquiterapia o se debe ingresar nuevamente al quirófano? Bueno, la braquiterapia fue algo que mencionó específicamente el doctor Jeffrey Rose en su revisión. Yo no la he usado nunca para tumores de la glándula lagrimal. Él no la recomienda. Él dice que
se debe extirpar el tumor en su totalidad y se da radioterapia al lecho quirúrgico. Eh, por cierto, no son raras, como te mencionaba antes, no son raras las reintervenciones. Fíjense también una cosa reveladora de ese estudio que mostré también del grupo de Murfields sobre si se da de alta o no se da de alta a un paciente con un adenoma pleomorfo. De Mm. los aproximadamente 60 pacientes, eran como 60, 70 pacientes, más o menos 10 eran reintervenciones. Es decir, estamos hablando de Inglaterra, no sé cuánto, que uno se imagina que nadie hace... no, las reintervenciones existen en todo el mundo. O sea, eso no es un pecado. A veces uno se consigue con una dificultad quirúrgica particular, depende de la experiencia, depende del equipo con el que esté trabajando. Eh, no es lo mismo que tu ayudante sea oculoplástico que tu ayudante no sea oculoplástico en un caso difícil. Eso es una diferencia gigantesca. No es lo mismo que tengas el material, el equipo quirúrgico, el instrumental quirúrgico que estás acostumbrado a utilizar, que estés operando de visita en otro sitio y te consigas con un tumor más allá de lo que te habían descrito. Sí, hay diferentes circunstancias individuales que hacen que uno a veces tenga que volver a entrar a pabellón. Por otra parte, con respecto a este tema, Fernando y Pedro, el recordar para la pregunta que hace la doctora Elizabeth Ortiz es que el carcinoma adenoide quístico, vuelvo a repetir, no es un tumor quimiosensible y radiosensible por excelencia, ¿no es cierto? Son tratamientos coadyuvantes que se dan después de la cirugía y que Sí, realmente el resultado de estas terapias no va a ser la mejor, pero no tiene nada más que dar y entonces decide dar un complemento por si está el paciente en ese porcentaje pequeño en el cual puede actuar. En ese sí, escenario, la reintervención, tal como tú lo dices, me parece la mejor opción, ¿no? sí. Sí, porque un tumor, es un tumor, ese tumor remanente va a invadir, tiene la tendencia a la invasión perineural y se va a extender al sistema nervioso central. Y ahí sí ya que no hay nada que hacer. Claro, uno no debe pensar que se va a retraer, que va a desaparecer, ¿no? No, No, tiene que tratarlo. Es enfermedad residual y hay que tratarla. correcto. Bueno, la verdad que la exposición tuya estuvo muy bonita, estuvo muy completa. Te felicito. Hemos aprendido mucho hoy día de ti. Bueno, Sí, 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 sí. Te agradecemos mucho. Más bien, Pedro, si quisieras hacer una intervención o cerrar el último webinar del año del capítulo Coloplástica que tú presides, te dejo el micrófono para que tú tengas la palabra. Sí, gracias. Solamente, bueno, sin tener la experiencia tremenda que tienen ustedes, Fernando y Solón, pero en algunos casos de estos tumores que uno sospecha benignidad, pero quiere tener un diagnóstico patológico como debe ser, se animan en algunos de estos casos a hacer una reducción, un debulking, como dicen en algunos casos, que he escuchado a varios que tienen ese concepto. eh, o sea, en general, tomo una decisión entre hacer una biopsia incisional y tener una buena muestra de tumor, pero no pensando en reducir el tamaño. O sea, si sospecho, por ejemplo, un linfoma, trato de tomar una muestra generosa que el patólogo tenga material para trabajar adecuadamente, pero no estoy pensando en hacer una poda o debulking del tumor. Mientras que si es un tumor epitelial, hay que sacar el tumor, tratar de sacar el tumor completo. Entonces, en la glándula lagrimal, particularmente en la glándula lagrimal, eh, la cirugía es diagnóstico en el caso del linfoma y patología inflamatoria, o es, bueno, oncológica o en el caso de las lesiones excisionales. O sea, uno pudiera pensar en una poda. Por ejemplo, o sea, a mí me lo han planteado, ahora que lo dice Pedro, interesante tu pregunta, porque hay situaciones, ahora que me lo dices, en que me han planteado los oncólogos. Por ejemplo, en linfomas más agresivos, con pobre respuesta al tratamiento. Es decir, ya hice la cirugía, ya se hizo el diagnóstico, le están dando quimioterapia, se supone que y radioterapia a la dosis adecuada para tumores agresivos, con destrucción ósea, linfomas agresivos.
y con porras me dicen, mira, necesitamos acá eliminar carga tumoral. Entonces a veces los oncólogos me lo han planteado. Sí, son casos raros, Son casos raros. anecdóticos, Sí, difíciles de manejar, ¿no es cierto? sí, sí. En donde ya trataron, como dices, quimioterapia, radioterapia, persiste tumor, no saben si ese resto está activo o es fibrosis y quieren que Sí, uno entre a retirar esa masa para decidir si van a continuar con tratamientos de quimioterapia o no, ¿no? correcto. Bueno, si una glándula lagrimal, si hay una infiltración de linfoma en la fosa temporal, con respecto a la pregunta de Pedro, si es linfoma y retiras la lesión, igual va a requerir tratamiento de quimioterapia o radioterapia, ¿no es cierto? Sí, sí, va a requerirlo. Sí, bueno, tiene que ir al protocolo con los hematoncólogos y ellos tienen que hacer la etapificación, etcétera. Pero en general, uno en la órbita no puede garantizar bordes quirúrgicos y por eso los carcinomas vasocelulares cuando van en la órbita, pues lamentablemente hay que recurrir a la exenteración, porque no puedes tener borde quirúrgico eh, clínico. Comprometido. Ujú. Ujú. Pedro, Bueno, Solón, agradezco mucho, como se decía al principio, este cierre con broche de oro Muchas gracias. en este año. Y bueno, gracias a este acercamiento, gracias al Zoom, que tenemos la oportunidad de compartir esto a distancia. Antes de despedirme, por ahí lo veo a Lucho Guamán, que seguro quiere saludarte. Y ¿Cómo estás, Lucho? Qué gusto saludarte. Siempre es un gusto, Fernando, saludarte. Después de tiempo Igualmente, que nos igualmente. conocemos. Sí, sí, así como decía un par de años. Va un par de décadas. Sí, ya 3 décadas. Sí, tres. Más de tres Así décadas, es. increíble. Como dice Pedro, un cierre de broche de oro. Muchas Ha gracias, cerrado muy bien, con un tema muy interesante, muy bonito, muy completo. Felicitaciones. muchas gracias, muchísimas gracias. Saludos a la familia. Gracias. gracias nuevamente, Fernando, Solón, Lucho, también por las coordinaciones. Y Max, que no está ahorita, pero que también forma parte del grupo de la directiva actual. Y nos veremos Saludos para ti también. en el Zoom el próximo año y bueno, por ahí en el camino nos estamos viendo en algún otro evento. Claro que sí, con todo gusto. Siempre es un tremendo honor participar con ustedes. Y gracias por la invitación de nuevo. gracias Fernando por participar, gracias Pedro y Luis, Lucho por la invitación a moderar esta tremenda charla de Fernando. Fuerte Un abrazo para abrazo, todos. abrazo para todos y que descansen un rato. Que estén muy bien. Y nos vemos pronto, lo más importante. Vamos Un a ir a abrazo. Guatemala. Eso. Eso. Cuídense, fuerte abrazo. Chao.